¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, los saludamos a esta hora desde el sector del Poblado en la ciudad de Medellín, donde pues después de casi un mes de ocurrida la tragedia que marcó la historia del fútbol latinoamericano, pero también mundial, pues se conocen declaraciones, reacciones de la controladora aérea, pues que se vio implicada en esta lamentable situación que aún sigue enlutando y sorprendiendo pues a todos los colombianos, pero también a todo el mundo entero. Precisamente hoy volvió pues a hablarle a los medios de comunicación y en estos momentos nos acompaña en vivo y en directo Janet Molina. Ella es la controladora aérea que sostuvo la comunicación con el piloto de la aerolínea Lalamia, en donde se transportaban los jugadores del equipo chapecoense, pero también algunos periodistas e invitados especiales. Doña Janet, buenas tardes, bienvenida a Cable Noticias y muchísimas gracias por estar acompañándonos a esta hora. Buenas tardes, sí, gracias. Bueno, doña Janet, sin duda ha sido un mes difícil para usted, pero también para todos los colombianos, pero quisiera que nos cuente un poco, que revivamos esos momentos de tensión que se vivieron. ¿Cómo fue la comunicación que usted sostuvo con el piloto del avión donde se transportaban los jugadores antes de que se decretara esta emergencia y pues de que ocurriera el lamentable siniestro? Ok, buenas tardes. Bueno, pues la aeronave hace un primer llamado a la sala radar de Río Negro. Yo era en ese momento pues la titular de la posición. No reportan ninguna novedad. Se le empieza a dar instrucciones para que inicie la aproximación y el descenso, ya que estábamos pendientes de una revisión de pista debido al aterrizaje con anterioridad del Viva Colombia, que no tuvo nada que ver, cabe aclarar eso. Por la fuga que había reportado, la posible fuga de combustible. Entonces la aeronave llama, se le dan sus instrucciones posteriores que me solicita una prioridad por un problema de combustible, más no me dice nada más. Igual en ese momento yo inicio los procedimientos para separarla de las otras aeronaves e iniciar el descenso y aproximación. Supongo que como él estaba con su inconveniente a bordo, con su fallo de instrumentos a bordo, estaba muy encabinado, él hace caso omiso de las instrucciones que le doy, las del control, e inicia el descenso y entonces pues ahí es donde yo tengo que tomar decisiones muy rápidas con respecto a las otras aeronaves que las tenía muy cerca y por debajo de él. Doña Janet, ¿a qué horas recibe usted esa comunicación luego de que Bogotá pues la sostuviera con el capitán de esta aeronave y pues antes de que él se decretara en emergencia o de que dijera que le hacía falta combustible en la aeronave, pues qué diálogo sostuvo usted con él? ¿Cuáles eran las palabras que les decía? Y pues normalmente y rutinariamente, ¿cómo abordan ustedes pues a estos pilotos? Pues yo no tenía ninguna información de algún problema que tuviera a bordo esta aeronave. Solamente cuando me llama, me dice que quiere continuar en la aproximación, normal, un llamado normal para incorporarse en Río Negro. Le doy instrucciones, descienda a 210, ya que tenía otros tránsitos por debajo, y le digo pues que había una aeronave con posible fuga de combustible, teníamos que hacer una revisión de pista. Posterior, pues ya la aeronave, lo que les estaba comentando, la aeronave me notifica que tiene la prioridad y inicio los procedimientos. Pero cuando le doy la información de otras aeronaves, me dice que sí, que las tiene identificadas. Pero yo tomo acción porque es que en este caso solamente, lastimosamente, fueron 71 personas, pero hubiera sido peor el evento, porque estuvo muy cerca de las otras dos aeronaves de Avianca, donde tuve que sacarlas, y de la aeronave de LAN. ¿Usted por qué dice que la emergencia pudo haber sido peor? Porque él hizo caso omiso de las instrucciones que le di e inició su descenso algo descontrolado. Pero por lo que le digo, pudo ser muchos problemas que él tenía a bordo. En el informe que reportó la Aeronáutica Civil, yo creo que ahí está con más claridad qué estaba pasando a bordo. Entonces él inició su descenso y pasó muy cerca de las otras aeronaves. ¿Y ahí fue cuando usted perdió comunicación con él? No, él continuó su descenso, la separé también del LAN y más adelante donde él me reporta, se pierde la señal del radar y él reporta que tiene falla total de combustible, no tenía combustible y falla total eléctrica. ¿Cómo reaccionó usted cuando el piloto, el capitán de esta aeronave le dice que
perdió el combustible, que las luces empiezan a apagar y pues cuando pierde usted la comunicación con él? No, pues estuvimos súper atentos con mi grupo de trabajo, se colocaron todos los protocolos de emergencia que se utilizan en ese momento. Ya cuando la aeronave por último le preguntó qué altitud tiene, me dice 9.000 pies. En ese sector él debió haberlo cruzado con unos 0.000, con 10.000 pies. Entonces, pues igual se activan todos los protocolos de emergencia en ese momento, se le solicita a la torre que encienda al máximo todas las luces, se le hacen muchos llamados, sigo haciendo llamados a través de otras aeronaves, igual con la torre a ver si de pronto se llegó a comunicar, pero no, ahí es donde ya definitivamente no contesta. ¿Qué fue lo que sintió usted en el momento, cuando pierde la comunicación con el capitán de esta aeronave, cuando posiblemente usted ya preveía lo que iba a pasar y en algún momento usted se llegó a sentir culpable, como mucha gente la señaló, por este accidente aéreo? Bueno, pues yo estaba segura de los procedimientos que había aplicado, ya que tengo pues la formación y preparación de la escuela del Centro de Estudios Aeronáuticos. Yo sabía que había aplicado bien mis procedimientos. Cuando se desaparece, pues obviamente como todo ser humano, pues uno reacciona, pero yo respiré hondo y profundo, con sangre fría, con la cabeza bien fría, seguí controlando porque tenía bajo mi responsabilidad otras aeronaves, que en cualquier momento cualquiera de ellas le hubiera podido suceder lo mismo. Por lo tanto, pues tenía que estar muy segura de lo que estaba haciendo y darle tranquilidad al resto de tripulaciones. ¿Qué hacen luego de que ustedes pues se dan cuenta del lamentable final que tuvo esta aeronave? Pues lo que te digo, se activaron todos los protocolos de emergencia, se hicieron todas las llamadas pertinentes y inmediatamente pues se activó todo ese procedimiento. ¿Qué ha pasado con usted, controladora, después de ese 28 de noviembre que marcó pues la historia del fútbol, como ya lo hemos dicho, pero también su vida? Pues al principio fue muy duro, pero pues gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de la empresa. El doctor Alfredo Bocanegra estuvo muy atento, siempre me brindó el apoyo, el ministro. Por parte de Brasil estuvo el cónsul de Brasil también muy atento, todos mis compañeros. Quiero aprovechar para darle las gracias a la cantidad de personas, tripulaciones, con los que a diario también tengo que estar interactuando, que me brindaron su solidaridad en este evento. Y bueno, he tratado con el soporte de los psicólogos y eso, pues seguir adelante en mi vida, continuarla, y además que pues esta profesión me gusta mucho. Usted dice que tuvo la posibilidad de hablar con muchas personas, entre ellas el cónsul de Brasil, pero ¿ha tenido usted de pronto la oportunidad de conversar con alguno de los familiares de las víctimas? No, no he tenido la oportunidad. Sí me gustaría algún día estar en algún evento, alguna ceremonia religiosa, y de verdad que mostrarles también mi solidaridad y mi dolor en este evento tan terrible. ¿Qué les diría usted a todo el pueblo del Chapecoense, a las familias que lamentablemente perdieron a sus familiares en medio de este siniestro a esta hora en vivo y en directo por Cable Noticias? Pues que fue muy triste este episodio, y como lo dije lo manifesté en una de las cartas que era únicamente para mis compañeros, que yo hice todo lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio, que pueden tener la total confianza que yo trabajé con mucha responsabilidad, mucha concentración, y que las cosas no salieron como se esperaban. ¿Qué vendrá para su profesión? ¿Usted retomará sus labores o continuará en un receso temporal? No, en este momento pues tuve que tomar unas vacaciones. Estimo reintegrarme nuevamente a mi trabajo los primeros días de enero, y esperando también el doctor Bocanegra, que pues de pronto por todo este episodio me ofrecieron como una capacitación en el exterior, que pues sí me gustaría mucho, y compartir mis experiencias con otros controladores, pero no, por ahora pues confiando en que él es muy audaz, pues que puede continuar a hacerme todo esto que se realice. Pero no, bien, seguir adelante en mi trabajo, seguir prestando un buen servicio, y que la gente puede estar muy segura de que siempre se aplicará, que los controladores trabajamos muy bien, estamos muy bien preparados, son muy bien formados. Doña Yanet, ¿recuerda usted las últimas palabras del capitán de la aeronave? Sí, correcto. Me solicitaba vectores
se le dio toda la ayuda posible hasta donde se perdieron todas las comunicaciones. ¿Y de ahí qué más se escuchó de pronto en los radares, en el radio? No, nada más, en la frecuencia no nos aparece nada más ahí. Muy bien, agradecemos a Janet Molina por habernos acompañado a esta hora en Cable Noticias, un momento bastante difícil, pero que usted afortunadamente ha sabido afrontar con mucha actitud. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí teníamos entonces a Janet Molina, la controladora aérea, que pues lamentablemente participó o tuvo comunicación con el piloto de la aeronave de la aerolínea Alamia, pues que lamentablemente se siniestró, dejando un total de 71 personas muertas que aún siguen pues rondando en el corazón de todos los colombianos, pero por supuesto también de todo el mundo. Es importante también señalar pues que Janet Molina en medio de esta entrevista nos señala que ella hizo lo que debía hacer, que se siente tranquila, pues siguió todos los protocolos de seguridad pues que deben acatar todos los que se dediquen a su misma profesión, y pues que a pesar de todas las denuncias, corrijo, más bien de las amenazas que recibió por parte de muchos usuarios a través de las redes sociales, pues ella contó con el apoyo psicosocial de la Aeronáutica Civil. Sin embargo, pues fueron pocos días los que tuvo a su favor, digamos, algún personal de seguridad. Por eso ella también en estos momentos se encuentra en trámites con la unidad de víctimas, pues logrando establecer algo. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Estas fueron las palabras de la controladora aérea desde Medellín, Julián Vázquez, Cable Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, los saludamos a esta hora desde el sector del Poblado en la ciudad de Medellín, donde pues después de casi un mes de ocurrida la tragedia que marcó la historia del fútbol latinoamericano, pero también mundial, pues se conocen declaraciones, reacciones de la controladora aérea, pues que se vio implicada en esta lamentable situación que aún sigue enlutando y sorprendiendo pues a todos los colombianos, pero también a todo el mundo entero. Precisamente hoy volvió pues a hablarle a los medios de comunicación, y en estos momentos nos acompaña en vivo y en directo Janet Molina. Ella es la controladora aérea que sostuvo la comunicación con el piloto de la aerolínea Alamia, en donde se transportaban los jugadores del equipo chapecoense, pero también algunos periodistas e invitados especiales. Doña Janet, buenas tardes, bienvenida a Cable Noticias y muchísimas gracias por estar acompañándonos a esta hora. Buenas tardes, sí, gracias. Bueno, doña Janet, sin duda ha sido un mes difícil para usted, pero también para todos los colombianos, pero quisiera que nos cuente un poco, que revivamos esos momentos de tensión que se vivieron. ¿Cómo fue la comunicación que usted sostuvo con el piloto del avión donde se transportaban los jugadores antes de que se decretara esta emergencia y pues de que ocurriera el lamentable siniestro? Ok, buenas tardes. Bueno, pues la aeronave hace un primer llamado a la sala radar de Río Negro. Yo era en ese momento pues la titular de la posición. No reportan ninguna novedad. Se le empieza a dar instrucciones para que inicie la aproximación y el descenso, ya que estábamos pendientes de una revisión de pista debido al aterrizaje con anterioridad del Viva Colombia, que no tuvo nada que ver, cabe aclarar eso. Por la fuga que había reportado, la posible fuga de combustible. Entonces la aeronave llama, se le da sus instrucciones posteriores que me solicita una prioridad por un problema de combustible, más no me dice nada. Muy en directo por Cable Noticias. Pues que fue muy triste este episodio, y como lo dije lo manifesté en una de las cartas que era únicamente para mis compañeros, que yo hice todo lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio, que pueden tener la total confianza que yo trabajé con mucha responsabilidad, mucha concentración, y que las cosas no salieron como se esperaban. ¿Qué vendrá para su profesión? ¿Usted retomará sus labores o continuará en un receso temporal? No, en este momento pues tuve que tomar unas vacaciones. Estimo reintegrarme nuevamente a mi trabajo los primeros días de enero, y esperando también el doctor Bocanegra, que pues de pronto por todo este episodio me ofrecieron como una capacitación en el exterior, que pues sí me gustaría mucho, y compartir mis experiencias con otros controladores,
pero no, por ahora pues confiando en que él es muy audaz, pues que puede continuar a hacerme todo esto que se realice. Pero no, bien, seguir adelante en mi trabajo, seguir prestando un buen servicio y que la gente puede estar muy segura de que siempre se aplicará, que los controladores trabajamos muy bien, estamos muy bien preparados, son muy bien formados. Doña Janet, ¿recuerda usted las últimas palabras del capitán de la aeronave? Sí, correcto. Me solicitaba vectores, se le dio toda la ayuda posible hasta donde se perdieron todas las comunicaciones. ¿Y de ahí qué más se escuchó de pronto en los radares, en el radio? No, nada más, en la frecuencia no nos aparece nada más ahí. Muy bien, agradecemos a Janet Molina por habernos acompañado a esta hora en Cable Noticias, un momento bastante difícil, pero que usted afortunadamente ha sabido afrontar con mucha, pero mucha actitud. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí teníamos entonces a Janet Molina. No reacciona, pero yo respiré hondo y profundo, con sangre fría, con la cabeza bien fría, seguí controlando porque tenía bajo mi responsabilidad otras aeronaves, que en cualquier momento cualquiera de ellas le hubiera podido suceder lo mismo. Por lo tanto, pues tenía que estar muy segura de lo que estaba haciendo y darle tranquilidad al resto de tripulaciones. ¿Qué hacen luego de que ustedes pues se dan cuenta del lamentable final que tuvo esta aeronave? Pues lo que te digo, se activaron todos los protocolos de emergencia, se hicieron todas las llamadas pertinentes y inmediatamente pues se activó todo ese procedimiento. ¿Qué ha pasado con usted, controladora, después de ese 28 de noviembre que marcó pues la historia del fútbol, como ya lo hemos dicho, pero también su vida? Pues al principio fue muy duro, pero pues gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de la empresa. El doctor Alfredo Bocanegra estuvo muy atento, siempre me brindó el apoyo, el ministro. Por parte de Brasil estuvo el cónsul de Brasil también muy atento, todos mis compañeros. Quiero aprovechar para darle las gracias a la cantidad de personas, tripulaciones, con los que a diario también tengo que estar interactuando, que me brindaron su solidaridad en este evento. Y bueno, he tratado con el soporte de los psicólogos y eso, pues seguir adelante en mi vida, continuarla, y además que pues esta profesión me gusta mucho. Usted dice que tuvo la posibilidad de hablar con muchas personas, entre ellas el cónsul de Brasil, pero ¿ha tenido usted de pronto la oportunidad de conversar con alguno de los familiares de las víctimas? No he tenido la oportunidad. Sí me gustaría algún día estar en algún evento, alguna ceremonia religiosa, y de verdad que mostrarles también mi solidaridad y mi dolor en este evento tan terrible. ¿Qué les diría usted a todo el pueblo del Chapecoense, a las familias que lamentablemente perdieron a sus familiares en medio de este siniestro a esta hora en vivo? Más. Igual en ese momento yo inicio los procedimientos para separarla de las otras aeronaves e iniciar el descenso y aproximación. Supongo que como él estaba con su inconveniente a bordo, con su fallo de instrumentos a bordo, estaba muy encabinado, él omite hace caso omiso de las instrucciones que le doy, las del control, e inicia el descenso, y entonces pues ahí es donde yo tengo que tomar decisiones muy rápidas con respecto a las otras aeronaves que las tenía muy cerca y por debajo de él. Doña Janet, ¿a qué horas recibe usted esa comunicación luego de que Bogotá pues la sostuviera con el capitán de esta aeronave? Y pues antes de que él se decretara en emergencia o de que dijera que le hacía falta combustible en la aeronave, pues ¿qué diálogo sostuvo usted con él? ¿Cuáles eran las palabras que les decía? Y pues normalmente y rutinariamente, ¿cómo abordan ustedes pues a estos pilotos? Pues yo no tenía ninguna información de algún problema que tuviera a bordo esta aeronave. Solamente cuando me llama, me dice que quiere continuar en la aproximación normal, un llamado normal para incorporarse en Río Negro. Le doy instrucciones, descienda a 210, ya que tenía otros tránsitos por debajo, y le digo pues que había una aeronave con posible fuga de combustible, teníamos que hacer una revisión de pista. Posterior, pues ya la aeronave, lo que le estaba comentando, la aeronave me notifica que tiene la prioridad y inicio los procedimientos. Pero cuando le doy la información de otras aeronaves, me dice que sí, que las tiene identificadas. Pero yo tomo acción porque es que en este caso solamente
lastimosamente fueron 71 personas, pero hubiera sido peor el evento, porque estuvo muy cerca de las otras dos aeronaves de Avianca, donde tuve que sacarlas, y de la aeronave de LAN. ¿Usted por qué dice que la emergencia pudo haber sido peor? Porque él hizo caso omiso de las instrucciones que le di e inició su descenso algo descontrolado, pero por lo que le digo, pudo ser muchos problemas que él tenía a bordo. En el informe que reportó la Aeronáutica Civil, yo creo que ahí está con más claridad qué estaba pasando a bordo. Entonces él inició su descenso y pasó muy cerca de las otras aeronaves. Y ahí fue cuando usted perdió comunicación con él. No, él continuó su descenso, la separé también del LAN, y más adelante es donde él me reporta, se pierde la señal del radar y él reporta que tiene falla total de combustible, no tenía combustible y falla total eléctrica. ¿Cómo reaccionó usted cuando el piloto, el capitán de esta aeronave, le dice que perdió el combustible, que las luces empiezan a apagar y pues cuando pierde usted la comunicación con él? No, pues estuvimos súper atentos con mi grupo de trabajo, se colocaron todos los protocolos de emergencia que se utilizan en ese momento. Ya cuando la aeronave, por último, le pregunto qué altitud tiene, me dice 9.000 pies. En ese sector él debió haberlo cruzado con unos 10.000 pies. Entonces, pues igual se activan todos los protocolos de emergencia en ese momento, se le solicita a la torre que encienda al máximo todas las luces, se le hacen muchos llamados, sigo haciendo llamados a través de otras aeronaves, e igual con la torre a ver si de pronto se llegó a comunicar, pero no, ahí es donde ya definitivamente no contesta. ¿Qué fue lo que sintió usted en el momento, cuando pierde la comunicación con el capitán de esta aeronave, cuando posiblemente usted ya preveía lo que iba a pasar y en algún momento usted se llegó a sentir culpable, como mucha gente la señaló, por este accidente aéreo? Bueno, pues yo estaba segura de los procedimientos que había aplicado, ya que tengo pues la formación y preparación de la escuela del Centro de Estudios Aeronáuticos. Yo sabía que había aplicado bien mis procedimientos. Cuando se desaparece, pues obviamente como todo ser humano, pues uno